A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. Hola, hola, bienvenidos otro martes a Contigo. Quien les habla, Luiseli Castro. Aprovecharé de decirle mis redes sociales de una vez. Piso Luiseli C tanto en Twitter como en Instagram. Y agradecer el espacio a RCR 750 y recordar quienes nos apoyan en este programa: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro, Yaji Pacheco y Malala Nogales, en los controles José Gregorio González y en la música Euler Guillén. Hoy tenemos un programa interesante, otra vez, como cada vez que me toca estar aquí con grandes amigos, compañeros de trabajo, de lucha. Ellos son Carlos Argenis, quien es coordinador de activismo de Vente Joven Distrito Capital, secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, mi escuela, de la UCB, y Manuel Muñoz, quien es estudiante de Estudios Liberales en la UNIMED, director político de Alpes UNIMED y coordinador de universidades de Vente Joven Distrito Capital. Con los dos he trabajado en equipo y con uno he estudiado bastante tiempo en la UCB. Vamos a hablar un poco sobre los nuevos liderazgos que emergen en este país. Sin embargo, quisiera empezar antes con lo que ha sucedido o lo que sucedió al cerrar el año 2021. Los viajes que hicimos bastantes personas. Carlos y Manuel no nos acompañaron, pero creo que pudieron ver por redes sociales bastantes cosas de las que hicimos. Visitamos muchos estados que, para mi fortuna yo no los conocía, los conocí en el 2021. Recorrí gran parte del país: Aragua, Carabobo, Anzoátegui, y mis compañeros Guárico, Apure. Todavía nos queda gran parte del país por recorrer, claro está. Pero se ven bastantes cosas interesantes en Venezuela, no solo en Caracas. Y me duele decir que Caracas creo que es una burbuja dentro de la Venezuela convulsionada que vivimos hoy. Vimos niños con sus padres, vimos estudiantes que luchan todos los días por sus universidades, que vamos a hablar un poco de eso también, tomando en cuenta que tenemos a 2 universitarios aquí, 3, porque sigo siendo universitario. Vimos equipos fuertes que a pesar de que Venezuela es un país complicado, siguen trabajando por él. Y de hecho trabajan en sus vidas personales y tienen que equilibrar sus vidas personales y laborales con un partido político y hacer política en un país en el que es tan difícil desarrollarse, ¿no? Pero ahora vamos a entrar un poquito más con mi amigo Carlos y mi amigo Manuel a lo que está pasando en el país. Primero vamos a hablar un poquito de lo que ustedes han visto en las redes sociales de estas giras que estaba comenzando. Entonces, cuando quieran, el que quiera, el micrófono es suyo. Bueno, como saben, mi nombre es Carlos. Soy el secretario de Asuntos Académicos de la Escuela de Estudios Internacionales y actualmente me desempeño como el coordinador de activismo de Vente Joven Distrito Capital. Si bien no he recorrido el país con ustedes, sí conozco a ciertos chamos de las diferentes regiones y tengo amigos en diferentes partes del país. Y en realidad sí, pues Caracas es una burbuja. Por lo menos ayer veía como mi mejor amigo, que es de Maturín, pasó más de 12 horas sin luz. Y en otros estados pueden pasar hasta incluso días. Igual pasa con los diferentes servicios como gas o agua, que pueden pasar hasta meses sin ellos. Y ahí es cuando tú te das cuenta que esta situación te ha enseñado a comprender un poco más la situación del país. Que Venezuela va más allá de Caracas y va más allá de Miranda. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Carlos. Bueno, hola, mi nombre es Manuel Muñoz, coordinador de universidades de Vente Joven Distrito Capital y, director político de Alpes UNIMED. Yo sí creo que definitivamente Caracas es una burbuja. Pero más allá de ser una burbuja, creo que también en Caracas padecemos lo que también se puede padecer en el interior del país. Porque creo que si bien, por ejemplo, en el interior del país podemos ver que hay estados sin luz y estados que la situación es completamente deplorable, nuestros estudiantes en Caracas también padecen crisis de un transporte público que básicamente ya no existe. O sea, porque creo que el transporte público murió en Caracas y hay muchos jóvenes que dependen de ello. Y también en Caracas podemos ver cómo aún existen jóvenes
jóvenes con carencias como el internet, carencias con sus servicios públicos, que quizás asistir a las clases se les hace difícil porque tienen que trabajar en sus casas y bueno, evidentemente paliar como esta crisis de los servicios públicos y bueno, la gran cantidad de cosas que sabemos. Entonces creo que en estos momentos el escenario es bastante complicado para los estudiantes y para los jóvenes en el país. Sí, hablando un poco de eso, bueno, voy a contarles una anécdota personal. Bueno, no personal, en verdad es pública porque son el transporte público en Venezuela, ¿no? Pero uniéndolo con lo que decía Manuel, hace poco mi mamá y yo nos enteramos que había una línea que pasaba siempre por donde yo vivo y ya no pasa por ahí. O sea, ellos decidieron dejar de pasar por ahí, ya la gente que vive por ahí no necesita transporte público. Entonces, es cierto, o sea, vemos como, por ejemplo, ahorita la UCB no tiene presencialidad, pero otras universidades sí, y vemos como cada vez le cuesta más a los jóvenes transportarse a sus clases. Por ejemplo, en el interior, bueno, ustedes conocen a Humber, él estaba en Amazonas y no podía pasar a Caracas por lo que estaba ocurriendo con la guerrilla y demás, y eso es un tema bastante delicado. Y es bastante doloroso ver como compañeros con los que compartimos todos los días los salones de clase, los chats, X, cantidad de situaciones, no pueden acercarse, no podemos tener cercanía, ya no tanto por la pandemia, que obviamente también es un factor importante, sino por lo complicado que ha sido movilizarse de sus estados, de sus casas a donde uno está o a donde uno tiene que estudiar. Entonces, sí, es una locura porque como nosotros vamos a estados, hay algunas personas de los estados que vienen a Caracas. Y si a ustedes aquí en Caracas se les complica moverse, porque incluso yo sé que llegar a la radio es un tema, imagínense gente de Carabobo que tiene que venir para acá y es un pasaje de ida, un pasaje de vuelta, a veces tienen que agarrar hasta 2 y es un tema bastante complicado. No sé si alguna vez han tenido alguna experiencia viajando en el interior hasta aquí. Por ejemplo, yo he viajado a San Cristóbal y he pasado hasta 36 horas en un autobús porque la carretera no tiene sentido como está. Y es algo que vivimos bueno, ya no todos los días, pero que vivimos constantemente. Antes lo vivíamos más en presencialidad en la universidad, porque no podía movilizarse de sus estados. Hay gente que vive en Maracay y tiene que moverse todos los días a Caracas. Creo que tú tienes varios amigos así, Carlos. Sí, efectivamente, tengo muchísimos amigos que por lo menos son de Maracay y La Victoria. Y tengo en particular una amiga que sus primeros 2 semestres de la universidad no conseguía residencia y se movilizaba todos los días desde Caracas hasta Maracay. Y de Maracay ella se dirige hacia Palo Negro, que es donde reside. Y claro, era un gasto excesivo que le conllevaba elegir entre comer en la universidad o traer tu comida o sacar guías de estudio o pagar el transporte. Entonces esos son diferentes desafíos que se enfrentan los estudiantes, porque si incluso estando aquí, viviendo aquí en Caracas, te cuesta movilizarte del oeste al este de Caracas, no me quiero imaginar lo que viven las personas que vienen del interior del país a estudiar aquí en Caracas. Sí, exacto. Y eso es un tema solo en la UCB, porque es nuestra realidad. Pero también tengo amigos en la Unimed, Manu, y sé que hay mucha gente también del interior. Bueno, digamos que tienen un poco más de facilidad en algunos casos, pero sé que también hay mucha gente, por ejemplo, becada, que tiene que movilizarse del interior hasta la Unimed, que queda al otro lado del mundo. Lejos. Entonces, no sé si sabes alguna experiencia de algún compañero tuyo. Bueno, en la Unimed hay mucha gente que viene del interior del país. En exceso, diría yo, o quizás no en exceso, ¿no? Porque la palabra no es exceso, pero sí es mucha gente la que estudia en la universidad y viene a otros estados, y también es complicado porque a pesar de que tú tengas los medios económicos, ¿cómo haces tú para, por ejemplo, bueno, o sea, tengo 2 carros en mi casa y las gasolineras no tienen gasolina? O sea, podré tener todo el dinero del mundo, pero ¿cómo hago para trasladarme hasta, por ejemplo, el caso de una amiga? O sea, gracias a Dios sus papás tienen las condiciones económicas suficientes para, bueno, tener un estilo de vida que de alguna u otra forma otros estudiantes, incluso dentro de la misma Universidad Metropolitana, no lo tienen. Y ella también se la ha hecho cuesta arriba venir a Caracas porque es muy complicado conseguir gasolina, el tema de la luz, el tema del internet, una gran cantidad de cosas que imposibilitan no solo movilizarte, sino también ver clases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ya esto que estamos pasando no es un tema de si tengo dinero o no, si tengo los recursos o no, sino ya es un tema de que nos afecta a todos independientemente de nuestros estatus económicos o estatus social.
Sí, creo que ahorita digamos que se ha facilitado un poco la cuestión de ver clases y no por no tener que movilizarse a los recintos universitarios. Sin embargo, bueno, hay mil y un temas que aquejan a la juventud venezolana hoy en día en la universidad, internet, etcétera. Que bueno, creo que ha mejorado un pelo, no lo sé, pero creo que los estudiantes hacen un esfuerzo sobrehumano, sin hablar de los profesores que, bueno, también he tenido profesores que se han tenido que movilizar todos los días de Maracay a Caracas para dar 2 horas de clase porque no tienen más nada que hacer en la universidad y con $2 pues nadie puede hacer eso. Pero retomando un poco el tema de las giras, ahora les voy a preguntar a ustedes, porque claramente vamos a empezar a girar otra vez, con el favor de Dios. Ustedes siendo de Caracas, ¿qué esperan de las personas que como yo, como Carlos, como Humber, vamos a visitar otros estados? Es decir, si los visitaran ustedes, vamos a poner la situación hipotética, porque bueno, Caracas es la capital. Si los visitaran ustedes, ¿qué esperarían ustedes hacer con las personas que los van a visitar? ¿Esperan ser escuchados? ¿Esperan decirles ciertas cosas específicas? ¿Esperan hacer actividades? ¿Qué esperan de nosotros? Bueno, un tema complicado, ¿no? Porque uno viviendo aquí en Caracas definitivamente contamos con la suerte de tener a nuestra dirección nacional constantemente apoyándonos y acompañándonos, y creo que quizás en otros estados esto podría ser un poco más complicado porque, bueno, ya hemos hablado de este tema de movilizarnos, el tema de comunicarnos, etcétera. Pero yo creo que lo más importante ahorita es escuchar a los jóvenes que están en el interior del país, porque cada día las cosas en el interior no solamente son más complicadas, sino cada día hay cosas nuevas. Pero creo que también, más allá de esto, escuchar también es una práctica para poder, bueno, entender y, bueno, poner en práctica, valga la redundancia, nuevas cosas y hacer que quizás no mejore la situación, porque evidentemente ya dentro de nosotros no está si se mejora la situación o no, sino dentro de nosotros está poner en práctica definitivamente nuestros valores y todo lo que nosotros creemos, no solamente como partido, sino también como jóvenes. Claro, ustedes también visitan, no giran Venezuela, pero visitan sus parroquias y bueno, los municipios aquí en Caracas. Entonces, Carlos, sé que tú estuviste en San Pedro y tú hiciste bastantes cosas de San Pedro. Entonces, cuéntanos un poquito cómo se movía eso para igualarlo en las giras nacionales. Sí, bueno, hasta mitad del último año, del 2021, fui el coordinador de San Pedro. Y si en Caracas, que son 22 parroquias, y cada una es una ciudad distinta, por así decirlo, porque la realidad de San Pedro no es la misma que la persona de Sucre, o la persona que vive en la Candelaria, o la persona que vive en San Juan, porque son distintas dinámicas, distintas formas de hacer vida, y son unas Caracas distintas, y por eso Caracas es una ciudad de contraste. Lo mismo pasa con Venezuela en general. Vemos las dificultades que pueden tener las personas de los Andes, de Táchira, y no las puedes comparar con la realidad de por lo menos Barinas, que es una situación muy distinta. Y entonces veíamos cómo yo creo que una recomendación, ¿no? Y es para todos los líderes, es saber escuchar a sus equipos en cada una de las regiones. Porque vemos cómo cada chamo puede estar viviendo una incertidumbre, como los de Monaga, en el caso de lo que veíamos hacer recientemente en Barrancas del Orinoco. También está pasando en Apure, que está volviendo otra vez el conflicto, bueno, que es un conflicto que nunca ha cesado, sino que está volviendo otra vez a un cierto grado muy, muy preocupante. Y escucharlos, vienen las propuestas que harán que Venezuela cambie. Esa transformación profunda que nosotros necesitamos y que como generación necesitamos asumir. Sí, es totalmente así. Bueno, yo no he tenido la fortuna de recorrer Apure, otros compañeros sí lo han hecho, Amazonas, que bueno, ahorita en verdad viajar para esos estados es bastante complicado, es bastante peligroso. O sea, uno pone en peligro su vida y la de sus compañeros y la de un montón de gente, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría porque está lejos, es complicado, es un tema bastante delicado, pero la gente que vive allí también necesita ser escuchada. Y es aquí donde yo les pregunto, en caso tal, pónganse ustedes en esta otra situación hipotética, en caso tal que ustedes fuesen los que tienen que girar
o recorrer el país, ¿cómo harían para llegar a aquellos estados o a aquellas personas a las que no tienen tanta facilidad de acercarse? ¿Cómo harían para darle a conocer a esas personas que ustedes están, aunque sea un poco lejos, los están escuchando? Bueno, yo creo que la herramienta que hemos utilizado, o que nos ha obligado quizás, pero creo que ha sido este tipo de obligaciones que uno dice como, me gusta, bueno, las redes sociales, ¿no? Porque creo que desde que comenzó la pandemia estamos obligados a estar pegados con nuestro teléfono todo el día. Y yo creo que las redes sociales ahorita, creo que debemos saber canalizarlas, saber utilizarlas y sobre todo utilizarlas para, bueno, que nuestros jóvenes se sientan de alguna u otra forma acompañados, se sientan que tienen un apoyo, porque creo que ese es el mejor puente de comunicación en estos momentos en donde es difícil. Y bueno, definitivamente creo que el hecho de seguir creciendo en cada uno de nuestros estados, de nuestras estructuras alrededor del país, es sumamente importante, porque vemos que cada día las personas se van sumando a esta linda iniciativa, a esta iniciativa de libertad, y creo que ya la red no va a ser 2 y 3 personas, sino va a ser redes de miles de personas, millones de personas, que ya no van a ser tan necesario que nuestra dirección acompañe, sino que nuestra dirección de alguna u otra forma esté allí velando porque estén haciendo bien su trabajo y comunicándonos para saber cómo están. Pero creo que es eso, seguir trabajando en crecer y comunicarnos así sea a la distancia. Efectivamente, yo también creo que la comunicación es un punto clave. Por lo menos algo que yo siempre pienso, y es la falsa afirmación de Venezuela se arregló, y cuando tú hablas con una persona en el interior, tú sabes que no es así. Y más que uno ve lo que pasa en redes sociales, lo que las personas denuncian. Y es por eso que tú vas ese contacto directo con cada una de las regiones, de preguntarles, cuéntame cómo está tu estado. Porque la verdad es que yo sé que Venezuela no se arregló, pero yo quiero saber de antemano qué está pasando, qué estás viviendo tú, cómo te sientes, cómo está tu familia. Porque yo creo que mientras más cercanos nos hagamos, no solamente al liderazgo, sino a cada uno de los ciudadanos, más vamos a entender lo que está pasando en el país y más así vamos a poder lograr el cambio que queremos. Bueno, a mí me gustaría agregar algo a lo que dice Carlos, y es que yo creo que también desmontar esta narrativa o estas narrativas que son nocivas como Venezuela se arregló, son sumamente importantes para esta lucha, porque creo que es muy doloroso para alguien que padece todos los problemas del día a día que le digan Venezuela se arregló. O sea, creo que es terrible. Entonces creo que a partir de ese trabajo, desde nuestra burbuja, que es Caracas, podemos incentivar a que estas personas cada día se sientan más cómodos en expresar cómo se sienten y en seguir trabajando por esta iniciativa. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Importantísimo. A la gente ahorita le molesta demasiado leer el Venezuela se arregló, me incluyo, porque es una locura. O sea, Venezuela no se arregló, no. Venezuela está empeorando, amigos. A quienes lo escuchan, está empeorando, no estamos para nada bien. Entonces sí, es importantísimo desmontar esa narrativa, porque hay gente que sí se lo cree. Entonces es complicado porque tú hablas, hay gente que lo dice a chiste, ¿no? Y bueno, tú sabes quiénes lo dicen a chiste, pero hay quienes no lo dicen a chiste porque creen que están en Caracas y recorren Caracas, y como dijimos al principio, Caracas es una burbuja total, es una locura. Y lo más triste de todo esto es que hay gente que no solo lo afirma, sino quizás en algún momento pone cosas en práctica y cree que por actuar de cierta forma, Venezuela se arregló, y lamentablemente no por ir a un bodegón o quizás por ahora montarnos en taxi unas cuantas veces al mes, Venezuela se arregló, porque no es así. Sí, simplemente es parte de la burbuja. Totalmente, o sea, hay comparaciones que, digamos, el emprendimiento en Venezuela sí nos ha ayudado mucho a nosotros como ciudadanos a movilizarnos, a tener, qué sé yo, deliveries y demás, pero hay muchas cosas bajo todo eso que no podemos arreglar. Entonces, bueno, nada, dejamos eso pendiente para el siguiente bloque y en este momento nos vamos a la pausa. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Volvemos una vez más, ahorita hablando con Carlos Argenis, coordinador de activismo de Vente Joven Distrito Capital, secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, o no sé qué hace sin aire diciendo eso, y con Manuel Muñoz, estudiante de Estudios Liberales de la UNIMED, director político de Alpes UNIMED y coordinador de universidades de Vente Joven Distrito Capital. Les recuerdo mis redes sociales, Piso Luis Elicé, tanto en Twitter como en Instagram. Muchachos, por favor, sus redes. @Carlos Argenis MC en todas las redes sociales. Y yo, @FCY-AMC en Instagram. Hay que facilitar ese Instagram, Manuel. Sí, próximamente. Entonces, bueno, nada, vamos a retomar un poquito lo que estábamos hablando antes, esta narrativa, digamos, idealista, para ponerle un nombre bonito del Venezuela se arregló cuando, bueno, Venezuela nos está cayendo a pedazos literalmente en nuestras manos. Y lo voy a unir un poco con la cuestión de los recorridos en el país. Manuel antes decía que más adelante, y bueno, gracias a Dios y bueno, a nuestro esfuerzo también, hemos, digamos, acumulado bastante gente en esta lucha por la libertad. Se ve en Caracas, de hecho se ve en el interior, cuando viajamos ahí a veces hasta 30, 50 personas en un espacio abierto, importante por la pandemia. Con medidas de bioseguridad. Con medidas de bioseguridad, tapabocas siempre y guantes. Y alcohol. En todos estos espacios que compartimos, ¿no? Gente que comparte un ideal de lucha, gente que comparte una lucha, gente que comparte un país, sueños, esperanzas y demás, que pasa trabajo, que realmente pasa trabajo, porque hay gente que tiene hasta 2, 3 trabajos para poder mantener su casa cuando, digamos, ok, estamos creciendo, ya la mayoría tenemos 22, 20... Para adelante porque no voy a decir mi edad. y sí, o sea, hay que aportar y bueno, nada, también crear nuestra vida. Pero es doloroso ver como, por ejemplo, los padres ya no tienen la capacidad de trabajar que tenían antes. Primero porque las solicitudes que piden algunas empresas son una locura. Y segundo porque un sueldo de $3, que creo que es lo mínimo ahorita en Venezuela, no te alcanza para absolutamente nada, ¿no? Y sí, o sea, hay muchas cosas bonitas en el exterior, digamos, en el exterior, en la fachada de Caracas. De hecho, por ejemplo, en Carabobo también hay un espacio así digamos, vamos a compararlo, Las Mercedes, San Diego creo que es en Carabobo. Y esa es como la burbuja, hay una burbuja en cada estado. Hay una burbuja en cada estado, es la realidad, porque incluso en Táchira, que yo he ido, se ve. Y es doloroso ver, como tú dijiste, realmente Venezuela está hecha de contrastes ahorita, porque vemos esas burbujas donde la gente va y puede, digamos, gastar dinero o invertir muchísimo dinero, cuando tenemos
otras personas cercanas incluso que pasan un trabajo gigante y a veces no tienen ni siquiera qué comer. Entonces, no sé si tengan algo que decir respecto a este tema y a lo que vemos constantemente tanto en Caracas como en el interior del país. Bueno, yo creo que ahorita los contrastes, creo que es una cosa impresionante, ¿no? Porque hay muchos estados en los cuales tú dices como, wow, ¿cómo sale tanto dinero a flote? ¿Cómo hay tanta gente con tanto dinero? Pero también cómo existe tanta gente pasando las penurias. Yo creo que el mejor ejemplo es el estado Anzoátegui. Creo que el estado Anzoátegui fue un estado donde históricamente las personas no solamente tuvieron buenos ingresos por, bueno, evidentemente por este auge del petróleo, sino las distintas actividades que se ejercieron durante muchos años en el estado Anzoátegui. Pero vemos cómo Lechería solamente queda a 20, 25 minutos de Barcelona y Barcelona está devastado. O sea, las calles, allá no existe el asfalto, las casas se están cayendo, la gente, tú la ves en la calle sufriendo por transporte público porque no existe. Y entras a una lechería en donde la gente compra un apartamento mínimo en 200, 300 mil dólares, en donde la gente fácilmente en un restaurante puede gastar más de 100, 200 dólares. Entonces vemos cómo existe una burbuja inmensamente grande y que lamentablemente también existe un grupo de personas dentro de este país que también le conviene. Pero le conviene porque nos vende una imagen de que Venezuela se está arreglando, de que en Venezuela todavía hay personas que están dispuestas a invertir. Y yo sí comparto esa idea de que hay personas dispuestas a invertir, pero creo que hay que diferenciar cuando el dinero es con esfuerzo y cuando existe un dinero que es hecho a costa del hambre de los venezolanos. Totalmente, Carlos. Yo creo que dentro del contraste entra la desigualdad. Vemos como una persona en una empresa privada puede ganar mínimo 80 dólares y un abuelo puede ganar menos de 3 dólares. La brecha, la diferencia es gigantesca. Y comparto eso que dice Manu. Sí creo que en Venezuela hay los emprendedores, más que todo los emprendedores honestos, sí quieren invertir en Venezuela porque la situación los ha obligado. Y los ha conllevado a de una u otra forma a rebuscarse teniendo 2 hasta 3. Incluso tengo amigos que en un momento llegaron a tener 4 trabajos para poder sobrevivir. En cierta forma, eso crea empleo, eso crea una forma de ingreso. Pero la realidad es que hay una parte del país que no tiene acceso a ese tipo de oportunidades. Hay otro sector del país que bajo las mafias, bajo la corrupción, hace estos negocios y muchas veces vemos que, bueno, hay un emprendimiento, hay un bodegón en Catia y ya pensamos que Venezuela se arregló y no, pues, porque sí es muy falso, porque si Venezuela estuviera arreglada, la persona que vive en la zona más alta de Catia pudiera ir a uno de estos bodegones y fácilmente comprar, pero la realidad no es así, es todo lo contrario. Entonces vemos cómo se desmonta esta afirmación que para mí es súper falsa y tú te das cuenta de lo que está pasando en el país, que es solamente una fachada detrás de algo que solamente quiere ser ocultado por un grupo de personas. Sí, es correcto. Voy a agarrar algo que dijo Manu. Ciertamente hay mucha gente dispuesta a invertir en el país, eso es súper importante. Mi amigo casi internacionalista aquí, Carlos Argenis, también puede saberlo, pues las inversiones extranjeras son muy importantes para sacar un país a flote y bueno, nada, eso es parte también de la lucha que esperamos traer, bueno, de la lucha que esperamos traer, no, de la lucha que ya tenemos en Venezuela y de las ideas que esperamos traer a Venezuela cuando finalmente Venezuela sea libre. Esas inversiones que realmente vale la pena y que realmente son, vamos a ponerle sinceras. Sí, esa gente que realmente quiere aportar a su país por el bien de su país, que si bien obviamente siempre hay un bien individual, es lógico, todos tenemos intereses individuales, quieren realmente que Venezuela mejore. Y a eso vamos ahorita. Vemos como ciertamente hay muchos emprendedores, hay muchos líderes políticos, hay muchos estudiantes que hoy están luchando por acabar su carrera para poder darle a Venezuela un ciudadano profesional más que aporte. Y vemos como de verdad mucha gente se está esforzando para salir adelante, desde niños, porque hemos visto niños luchando por el país, hasta adultos mayores que luchan por Venezuela y que tienen años en esto. Y aquí vamos con el tema central de este programa, la construcción de los nuevos liderazgos en Venezuela.
una propuesta que surgió hasta hace unos pocos meses, y que vamos construyendo poco a poco, que venimos construyendo también de a poco, y quisiera que me hablaran un poco de eso. ¿Qué esperan, por ejemplo, en sus universidades los jóvenes que tenga un nuevo liderazgo en este país? ¿Qué espera que un nuevo liderazgo, una nueva persona que lidere esta lucha por la libertad le dé a los jóvenes y a los ciudadanos venezolanos y claramente a todo el país? Bueno, yo creo que esta propuesta cayó en un momento en donde cualquier espacio de liderazgo de alguna u otra forma carecía de credibilidad, no solamente en la política que se está haciendo a nivel nacional, sino dentro de las universidades, dentro de cualquier otro espacio que existan esos liderazgos y líderes que estén empujando cualquier tipo de iniciativa. Yo creo que estamos en un momento en donde es una propuesta que no solamente debemos impulsar, sino debemos aprovecharla inmensamente, porque también vemos cómo los jóvenes no solamente están buscando un nuevo liderazgo nacional, sino también buscan que en sus universidades existan liderazgos que no solamente puedan creer, sino que trabajen por su universidad. Y yo creo que eso es sumamente importante en estos momentos en donde el chavismo definitivamente destruyó todo lo que existe en este país y hay que reconstruirlo desde cero, porque esa es la realidad. Y yo creo que es a partir de eso, a partir de la búsqueda de un liderazgo que sea creíble, un liderazgo que de forma moral y ética tenga verdaderamente credibilidad y esa fortaleza que tanto buscamos, pero también que su principal interés sea sacar a flote no solamente este país, sino ese espacio que está liderando. Yo creo que la renovación llega en un punto en que muchos espacios políticos, universitarios, gremios tienen el liderazgo desde hace muchísimos años. Creo que si algo se ha encargado el chavismo en estos 23 años es de destruir y construir un liderazgo opositor a su medida. Un liderazgo que baile a su ritmo. Yo creo que para lograr la transformación de Venezuela es necesario renovar el liderazgo. Y el liderazgo debe entender que el ciudadano que se siente apático porque no se siente representado. Porque por un lado está el liderazgo opositor en este caso, y por otro lado está el ciudadano que tiene que buscar cómo sobrevivir. Y cuando tú ves una apatía hacia la política, tú te das cuenta de la desconexión que hay del ciudadano, del liderazgo con los ciudadanos. Y ese es un grave error que se ha cometido durante los últimos 23 años y sobre todo en la última década. Totalmente. Voy a aprovechar de hacer trabajo de dirigente en este espacio con ustedes y voy a aprovechar de preguntarles, ya no tanto a sus universidades, sino a nivel personal, destacando que ustedes participan a veces en proyectos políticos, en centros de estudiantes universitarios y demás. ¿Qué esperan ustedes, Carlos y Manuel, de un nuevo liderazgo en este país? ¿Qué esperan, primero, que el líder escuche de ustedes o qué esperan de esa persona que los vaya a guiar? Y siendo ustedes líderes, ¿qué esperan darles ustedes a Venezuela? Bueno, en lo personal yo siempre digo que yo quiero un liderazgo que su interés político no esté por encima del interés de lo que está liderando. Yo creo que eso es sumamente importante porque a pesar de que nosotros tenemos ciertas creencias, creemos evidentemente en causas, personas, etcétera, creo que también el interés siempre va a ser que estos espacios que lideramos cada día, no solamente sean más grandes, sino que además otras personas puedan trabajar y puedan ser libres en ellos. Entonces yo creo que en estos momentos la construcción de un nuevo liderazgo tiene que ser la construcción de un liderazgo que no tenga un interés político de por medio, sino que tenga definitivo un interés en progresar, un interés en ser libres y evidentemente un interés de que los demás también puedan liderar y que los demás también puedan crecer. Porque en lo personal yo siempre satanizo a aquellas personas que ponen los intereses de su partido político por encima de los intereses del crecimiento de sus espacios. Eso es sumamente lamentable porque eso es lo que hemos estado viendo en estos últimos años, lo vemos en las universidades y sin ánimo de mencionar algún partido político en específico, etcétera, pero vemos como hay personas que solamente ocupan un liderazgo para después alcanzar un puesto y vemos que no funciona ni el liderazgo que están ejerciendo dentro de sus espacios ni tampoco el liderazgo que están ejerciendo dentro de sus partidos.
Carlos. Definitivamente tiene que prevalecer el interés nacional. Lo que el país busca hoy es la liberación de Venezuela. No es una negociación para cohabitar como se está buscando. Definitivamente ningún interés personal ni interés partidista, puede prevalecer. Porque mientras estos líderes se están beneficiando de ellos, el ciudadano común es el que está pasando la verdadera miseria que vive el país. Y vemos cómo la gente se está acostumbrando a eso y es bastante preocupante, la verdad. Pero vamos a dejar eso en el aire, es súper importante, vamos a seguirlo conversando en el siguiente bloque y en este momento nos vamos nuevamente a la pausa. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No me acuerdo quién fue que definía al ser humano como un animal político. Aristóteles. Exacto, lo que está detrás de eso es que el hombre es un animal que no puede estarse cayendo a golpes todo el tiempo. Claro, hay personas que son violentas y que siempre quieren arreglar todo con violencia. Pero creo que todos en general sabemos que siempre va a haber alguien más violento que uno. Y que nos va a ganar en ese campo, por eso inventamos la política. En el campo político podemos usar nuestra mejor arma contra el adversario, que es nuestro cerebro. Exacto. Tú sabes que los sistemas políticos modernos que funcionan son muy civilizados. Y es que justamente es un invento para eso, para acelerar el paso de la civilización. Correcto. Pero a mí me gusta imaginar cómo hubiera sido un congreso de los primeros grupos humanos. Me imagino que ganaba el que más gritaba. Yo me imagino lo mismo. Y uno lo ve hoy hacia atrás y le parece un horror incivilizado. Pero sigue siendo mucho mejor caerse a gritos que caerse a golpes. Exacto. Cuando pasamos de los golpes a los gritos, seguramente dimos pasos gigantescos, porque el vencido no terminaba muerto. Y el vencedor no terminaba en la bancarrota. Así es. Tú hiciste referencia ahora a los países civilizados y sus muy elegantes sistemas políticos. Pero en el legislativo inglés, por ejemplo, esos representantes se dan con todo. Eso sí, siempre con el lenguaje. Sí, lo he notado. Ellos se queman feo entre ellos, pero de alguna manera siempre reina la camaradería. Es como que en esas cámaras se puede decir de todo y nadie se puede picar. Y nadie se puede picar, así es. Porque yo creo que los ingleses tienen muy claro que la alternativa parlamentar son los golpes y las armas. Y Venezuela es el ejemplo reciente de que los golpes y las armas te pueden dar una victoria momentánea en un mar de miseria. Es correcto. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Volvemos una vez más en este último bloque, otra vez con Carlos Argenis, coordinador de activismo de 20 Joven Distrito Capital, secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, y con Manuel Muñoz, estudiante de Estudios Liberales de la UNIMED, director político de Alpes UNIMED y coordinador de universidades de 20 Joven Distrito Capital. Vamos a retomar lo que dejamos abierto en el bloque anterior. Estábamos hablando de las tendencias que se estaban demostrando en este país respecto a ciertas inclinaciones políticas, vamos a decirlo de esta manera, abiertamente. Entonces, es un poco decepcionante lo que hemos visto en todos los espacios políticos del país, tanto de adultos como de jóvenes. Entonces, quisiera que me hablaran un poco más de eso, porque el liderazgo, si bien tiene que venir a nivel nacional, también viene en espacios muy pequeños. En espacios muy pequeños, digamos, la universidad. Creo que la renovación de liderazgos es importante en todos los espacios hoy en día en este país. Entonces quiero que me hablen un poco más de eso, qué han aportado o qué creen ustedes que ustedes pueden aportar a sus espacios políticos y a los espacios que ustedes comparten con otros ciudadanos de este país. En definitivo, creo que seguir trabajando en aquellas iniciativas en donde existe el empoderamiento del ciudadano y del joven. Bueno, a lo largo de estos últimos años he venido trabajando en distintas iniciativas en donde, bueno, no solamente estamos trabajando con jóvenes, sino que además se trabajan directamente con comunidades, y yo creo que existen también muchas personas alrededor del país que necesitan, bueno, conocer un poco más de estas iniciativas, pero además incluirse en ellas, porque creo que a partir de ese trabajo de no solamente recuperar espacios, sino de recuperar también los valores de las personas, porque creo que estos últimos 23 años lo que más se ha perdido han sido los valores, y yo creo que eso es sumamente importante. Entonces creo que en estos momentos es fundamental que trabajemos en ello, porque creo que también es parte de nuestra ideología y de lo que nosotros también creemos, en recuperar los valores, en esa lucha cultural que venimos emprendiendo. Yo creo que es sumamente importante trabajar y enfocarnos en ellos para así, bueno, lograr esa Venezuela que queremos, porque creo que el cambio político definitivamente es lo que queremos, pero la verdadera Venezuela que queremos es una Venezuela rica en valores y una Venezuela que esos valores puedan ser empleados día a día de forma positiva y para crecer en cada espacio de nuestra vida. Yo creo que desde el empoderamiento a cada uno de los espacios, específicamente el universitario, es de allí parte una renovación. Que cada estudiante, porque no necesariamente debe tener una aspiración dentro de su universidad, sino que siendo parte de estos grupos de extensiones, que por lo menos en la UCB son muy, muy normales, pueden hacer un cambio en sus universidades, dentro de sus escuelas, dentro de sus facultades. Creo que la UCB, bueno, y en general toda la universidad venezolana, es el último espacio democrático que queda en Venezuela, y vemos cómo el chavismo ha intentado destruir este espacio que le queda al país. El día que la universidad venezolana se acabe el país. Totalmente. Porque es la única esperanza que le queda a Venezuela de tener ciudadanos que puedan ser profesionales y puedan aportar algo al país. Entonces vemos universidades como, bueno, Lucely y yo estamos en el centro estudiante desde el 2019. Y ambos esperábamos durar en el cargo hasta el 2020, que vinieran unas nuevas elecciones y ocurriera una renovación con nuevos líderes. Pero vemos cómo ya estamos en el 2022 y estamos a punto de cumplir 3 años. Y la verdad es que la UCB y todas las universidades necesitan nuevos dirigentes, nuevos líderes con nuevas visiones y nuevas ideas. Porque las propuestas que pudimos nosotros haber presentado en el 2019... la realidad es que hoy, bajo otro contexto, no están actualizadas. Y yo creo que el estudiante que
bueno, hoy se enfrenta de manera virtual a la universidad, necesita nuevos caminos para afrontar la vida universitaria. Sí, sí. 3 años bastante largos. Creo que hemos Sí. sido la gestión de centro de estudiantes más larga que existía en esa universidad. Y cómo me arrepiento a veces. Pero ahora que lo mencionan, y algo que iba a decir en el bloque anterior, pero se me había ido la idea, ya la retomé, es que a mi parecer, no sé si compartan esta visión conmigo, yo siento que un buen líder también crea líderes. Y bueno, primero un líder no se queda por siempre, porque se me fue la palabra, no se queda por siempre en el mismo espacio. Es algo de, digamos, delegar funciones primero, enseñar a otros líderes a liderar grupos. Y lo dije una vez, si bien un líder necesita seguidores, porque correctamente si no tiene seguidores no es un líder, también está aquel que se va tranquilo porque sabe que puede dejar su grupo y va a salir alguien a guiarlo. Y a mi parecer eso es un verdadero líder, el que te crea, el que te enseña y el que te guía, y el que te da muchas preparaciones para eso. Y creo que de un tiempo para acá, por ejemplo, en la universidad y en ciertos espacios vemos como gente se cree líder, por ejemplo, solamente por pararse en una calle y gritar, o por salir en X espacio, o por hablar de ciertas cosas. Y creo que sinceramente, o a mi parecer, eso es un poco decepcionante, ¿no? Porque no eres un líder, eres simplemente un dirigente que a lo mejor buscas cosas buenas, sí. No vamos a quitar que busques cosas buenas, pero tienes que saber cómo guiar a tu gente. Y si no guías a tu gente, no, al final no vas a lograr nada. Y en ese aspecto la renovación también es bastante necesaria, porque sin embargo, aunque haya un buen líder en el poder, en X país, en X espacio, en lo que sea, incluso en un trabajo de la universidad, si no hay nuevas ideas, no va a mejorar lo que está pasando. Y eso es lo que creo que estamos viendo hoy en día en el país. Han durado tanto las mismas ideas y no le han dado oportunidad a otras, que Venezuela no ha logrado ni siquiera salir un poco del hueco en el que la han sumergido. No sé qué tengan que decir respecto a esto. Sí, yo creo que esto ha sido sumamente perjudicial, porque vemos que estos liderazgos que han estado durante 23 años, incluso hasta más, porque vemos que hay líderes que tienen más de 23 años y es como, wow, es momento de que llegue alguien más, y es momento de que alguien más tenga buenas ideas y que también las sepa aplicar, ¿no? Porque creo que buenas ideas hay en todos lados, independientemente de quizás la calidad de persona, de cómo sea la persona, a qué grupo pertenezca, etcétera. Pero creo que si tenemos personas que tienen buenas ideas, pero no saben aprovecharlas ni las saben utilizar, definitivamente son liderazgos que no nos sirven. Y yo creo que debemos buscar es un liderazgo que no solamente tenga buenas ideas, sino que también pueda aplicarlas y que duren en el tiempo, y que venga alguien más y las renueve, y venga alguien más que pueda decir, vamos a corregir, vamos a trabajar y vamos a seguir adelante, y así sucesivamente, que sea un líder que pueda replicar eso no solamente en una persona, sino en varias, en muchísimas, en miles. Yo creo que estamos en el momento en donde más necesitamos un líder distinto y un líder con ideas completamente diferentes, porque eso también le da al ciudadano la seguridad de que no todo está perdido, la seguridad de que existen personas con nuevas ideas que definitivamente van a aportar a que logramos eso que tanto queremos, y es la libertad. Yo creo que si algo he aprendido en estos años haciendo política universitaria es que el cargo no hace al político, sino el político hace el cargo. Podrás tener el mejor cargo del mundo, pero si no tienes las ideas acorde a la situación que está viviendo tus seguidores o el equipo que estás liderando, no estás llevando un buen rumbo hacia el objetivo que quieres. Y vemos cómo, incluso tengo amigos en diferentes partidos, y veo cómo siempre son los mismos líderes, y a pesar de que ellos hacen un muy buen trabajo, que no lo voy a negar, siempre los veo como estancados en el mismo punto, y no veo que avancen. Entonces creo que a eso vamos lo que es un líder. Un líder te enseña, un líder te guía, y un equipo es una escuela de líderes. Totalmente. Y el hecho de que tu mismo equipo te trunque tus aspiraciones o tus objetivos, ya ahí estás viendo cómo todo el trabajo que puedas estar haciendo no está funcionando. Y creo que nosotros debemos hacer también como sociedad civil,
presionar a todos nuestros líderes y exigirles una renovación, un cambio de ideas y una estrategia con un objetivo claro. Total, voy a tomar esa última idea porque estábamos pensando en lo mismo, Carlos. Y el líder es importante, claramente es importante, porque todos necesitamos a alguien que nos guíe, todos buscamos a alguien que nos guíe en algún momento porque, bueno, como dicen por ahí, todo el mundo necesita creer en algo. Y muchas veces una persona es lo que te hace creer en algo. Uno se desilusiona y vuelves a retomar algo por una persona, en muchos casos. Sin embargo, como dije, si bien los líderes son muy importantes, los seguidores también. Porque en los seguidores o en el equipo que forma ese líder hay mucha fortaleza. Como dijiste, si las cosas no avanzan es porque no estás haciendo las cosas bien o porque no estás escuchando a tu gente. Y ahí es cuando entran estos seguidores o este equipo que también tienen que de alguna manera criticar a ese líder que surge o a los líderes que surgen constantemente. Porque si bien un líder puede tener muy buenas ideas, ¿quién dice que una persona de ese equipo tan grande que pueda formar no tenga una idea mucho mejor? O a lo mejor no una idea mejor, sino una manera de mejorar esa idea y que se vuelva muchísimo más grande. Entonces ahí es donde entra la participación del equipo. El equipo no solamente se deja guiar y ya, el equipo también sirve como ancla para que ese líder entre en razón. Primero, no se corrompa con el poder o cualquier otra cosa y entienda qué es lo que la población necesita. Porque si bien es tu equipo de trabajo, muchas veces esas personas son parte de la ciudadanía y que pasa muchísimo trabajo también. Y ahí entra la crítica constructiva y los espacios de entendimiento entre el líder. Entonces, quiero dejarles este espacio. Tenemos unos pocos minutos para que llamen a la ciudadanía a escoger a este nuevo liderazgo, a buscar este nuevo liderazgo en el país y a darle un poco más de esperanza al venezolano del 18 de enero del 2022. Bueno, a mí me gustaría agregar rápidamente algo que tú acabas de mencionar, y es que también creo que los equipos le sirven también a los líderes para entender también con quién estás trabajando y quién definitivamente no necesitas trabajar. Porque también ha sucedido, y lo vemos en la política nacional, como existen liderazgos muy muy buenos, pero tienen equipos de trabajo que sus intereses no son el país, sino sus intereses son otros. Entonces creo que el líder también necesita tener esa capacidad para ver más allá y ver con quién verdaderamente necesita trabajar y con quién tiene que dejar a un lado para poder seguir avanzando. ¿Qué le digo yo al ciudadano hoy 18 de enero de 2022? Yo creo que este es el momento para confiar en un nuevo liderazgo. Y creo que esa confianza que vamos a depositar en un nuevo liderazgo no se va a perder y va a ser una confianza, bien depositada, porque definitivamente el venezolano hoy más que nunca está claro cuál es el líder que va a buscar. Y el líder que estamos buscando es un líder real, un líder que moralmente y éticamente tenga todas las capacidades y pueda aportar de manera positiva, y que sus intereses políticos no están por encima del interés nacional, que es definitivo lograr la libertad. Entonces creo que es necesario tener un nuevo liderazgo que pueda conducir verdaderamente todas esas fuerzas para lograr ese cambio que queremos. Carlos. Mi mensaje para el venezolano es que llegó el momento de elegir un liderazgo que nos represente, que sepa jugar con lo que quiere el país, con el interés nacional y buscar la libertad de Venezuela. Si algo he aprendido estos años es que sé la Venezuela que no quiero y sé por lo que estoy dispuesto a luchar. Y ese es el punto. El punto está en elegir un líder que no ceda, que no deja de un lado sus valores, sino que lucha por esa Venezuela que necesitamos y que esperamos tener dentro de poco, sea cuando sea. Totalmente, pienso igual que ustedes y bueno, primero agradecerles por venir, por su reflexión. Espero que el venezolano todos los días recuerde estas palabras y que si bien a lo mejor Luis Eli Castro o Carlos Argenis o Manuel no llegan a ser los líderes o los que liberan Venezuela definitivamente, o a lo mejor sí, no lo sabemos. Todo puede pasar. Es correcto. Si seamos ese ciudadano ejemplo para guiar a los líderes que les toque liberar el país y
y saber darle las indicaciones. Entonces, bueno, en verdad, muchísimas gracias por el espacio, gracias a RCR. Recordamos quienes nos ayudan en este espacio: en la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Will Sarcaya; producción, Justo Navarro, Yají Pacheco y Malala Nogales; en los controles, José Gregorio González; y en la música, Euler Guillén. Mis redes sociales, Piso Luis Elice, tanto en Twitter como en Instagram, y nos vemos próximamente de nuevo por acá, en RCR 750. RCR presentó Contigo,